¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en un programa especial de Cuestión de Prioridades. Los viernes ya saben que no estamos con ustedes, pero hoy tenemos una entrevista que seguro va a ser de su interés. Está con nosotros Albert Rivera. Él dejó la política hace 11 meses tras la debacle de su partido, de Ciudadanos, y desapareció completamente de la escena pública. Un tiempo, desde luego, muy productivo en lo personal. Ha sido padre, ha vuelto a ejercer de abogado y ha escrito un libro donde cuenta su experiencia en la política, donde triunfó en muy poco tiempo y fue la esperanza para más de 4 millones de españoles que confiaron en él. Hoy vamos a charlar con él, un ciudadano libre, como reza el título de su libro. Buenas noches, señor Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, viéndole se demuestra que en España se puede dimitir y que no provoca ningún trauma el que lo hace. Sí, la verdad es que viendo la situación dramática que tenemos, ¿no?, tanto sanitaria como económica, y todo el revuelo político, que seguro que hablaremos de ello, que existe, ¿no? A mí me sorprende lo que le cuesta a mucha gente asumir responsabilidades, ¿no? Y yo siempre, desde que entré en política, desde el primer día, tenía casi la obsesión de que algún día, si me tenía que marchar, nunca me empujaran ni me pidieran que me fuera yo antes, no ser un problema, ¿no? Y la verdad que esa dimisión en ese capítulo, que es el que seguramente más me cuesta todavía leer a estas alturas, el de que recuerdas cada instante de tu dimisión, pues no voy a negar que fue duro. Es decir, irte de lo que te gusta, tener un proyecto y una ilusión para España, ver cómo creces y de golpe marcharte, no es fácil. Pero hay que mirarse al espejo, hay que dormir tranquilo, hay que volver a rehacer la vida. Y yo quería en ese momento, pues de alguna manera, con 40 años, poder volver a renacer civilmente, aunque no fuera políticamente, y mirarme al espejo y ser coherente con mis valores, ¿no? Y analizando la situación actual y a los protagonistas políticos a los que usted conoce perfectamente, ¿alguno debería seguir su ejemplo? Oh, más de uno, ¿no? Se me ocurren unos cuantos casos, ¿no? Pero para no empezar a hacer aquí una especie de pim pam pum de Diana de quién tiene que dimitir, voy al objetivo, voy a intentar ser objetivo, aunque todo el mundo conoce mi opinión y que soy liberal y que soy de Ciudadanos, pero ahora que estoy fuera de la política intento abstraerme un poquito más, la verdad, de la parte más de siglas y de partido. Pues hombre, si un país tiene más de 50.000 muertos por una pandemia, si somos el país con la caída más fuerte de la economía europea y casi mundial en el mundo occidental, si somos el país con más paro creciente, y además protagonizamos la primera ola y ahora somos los campeones de la segunda ola de pandemia mundial, digo yo que algo se habrá hecho mal, ¿no? Porque si en la empresa privada pasa eso, estás en la calle. Entonces yo veo a Fernando Simón que la gente se hace camisetas como si fuera un ídolo. Y ha sido muy crítico con Fernando Simón en las redes, usted. Pero soy crítico porque en el sector privado el Simón de turno estaría fuera, pero porque cuando tú tienes una mala gestión de una pandemia y empiezas diciendo que habrá algún caso o uno o dos, y además dices que no hay que llevar mascarillas y además dices que son bulos y que en realidad no es tan importante y acaba pasando esto, digo Fernando Simón, pero en realidad son los ministerios los que tienen que asumir responsabilidad. O Illa, ¿no? Por ejemplo, hombre, pues un ministro de Sanidad en este momento tiene que ser el coordinador permanente de todas las comunidades autónomas, no el que distorsione y haga batallas contra las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, me da igual, no pretendo, los que no han dimitido no lo van a hacer porque lo digamos aquí ahora, pero hombre, sí que un poquito de humildad y decirle a los ciudadanos, a los que están perdiendo sus trabajos, a los que están en ERTE, a los que han cerrado su empresa, a los que no pueden pagar la cuota de autónomos o llegar a final de mes, un poquito de respeto. Y el respeto también es a veces asumir responsabilidades. Y yo veo un triunfalismo de lo bien que va España, de que es maravilloso los datos del paro de septiembre, que decía el otro día el ministro, que es alucinante. Yo les pido, por favor, humildad y que comprendan las circunstancias que viven las familias españolas, ¿no? ¿Y cómo gestionó usted ese fracaso electoral? Pasaron en 6 meses de 57 diputados en el Congreso a solo 10. Un hombre como usted, que venía de éxito tras éxito, ¿se culpaba solo a sí mismo o también a parte de su equipo? Pues mire, la verdad es que no tuve tiempo de culpar a los demás porque era inexcusable, ¿no? Es decir, mira, el actual presidente de Gobierno de España, es verdad que ha sido, dice él, un manual de resistencia, su libro, desde luego, pero sacó el peor resultado de la historia del PSOE y decidió quedarse. Pablo Casado, que es el líder de la oposición, sacó el peor resultado de la historia del Partido Popular y decidió quedarse. Pablo Iglesias pasó de 71 escaños a 30 y pocos y decidió quedarse y es vicepresidente. Pero yo no quería ser como ellos, porque yo cuando me metí en política me metí porque me apasionaba España, no por un cargo. A mí nunca me ha iluminado la cara la tarjeta de visita o decir que soy diputado o pensar que puedo ser vicepresidente o ministro. De hecho, cuento en el libro que he renunciado incluso a cargos que me han ofrecido, como ser vicepresidente del Gobierno con 35 años. A mí me movía Mariano Rajoy, efectivamente, me ofreció, yo creo que generosamente y lógicamente también, para llegar a un acuerdo, pues uno cede y quería también que entráramos en el Gobierno. Y yo le dije
no era el momento, pero que lo agradecía. Bueno, en resumen, creo que lo asumí en primera persona porque el liderazgo no se demuestra solo con los éxitos, se demuestra también ante los fracasos. Yo creo que los liderazgos, creo que era el presidente Kennedy que decía que las victorias tienen muchos padres y las derrotas solo tienen uno, ¿no? Pues bueno, esa derrota, efectivamente una derrota de partido, de colectivo, era una segunda vuelta electoral con un fracaso, pero igual que el éxito del 57 escaños era de Ciudadanos, pues yo asumía que la derrota de los 10 escaños era de Albert Rivera. Usted siempre ha buscado como partido de centro, que es Ciudadanos, ser esa bisagra, ese enlace entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero en esta España tan polarizada es casi un imposible, una quimera, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que ser liberal en España es un deporte de riesgo, porque te dan por todos lados. Te dan los independentistas, porque los liberales siempre hemos sido defensores de la unidad de España y de la Constitución. Te dan por la izquierda porque los más sectarios, especialmente la izquierda, te consideran, como dicen ellos, neoliberales porque quieres una economía de mercado o crees en la libertad de comercio, y por la derecha los más reaccionarios te consideran demasiado sospechoso de ser muy moderno en cuestiones morales, en cuestiones civiles, ¿no? Así que siempre estás como incómodo permanentemente. Yo considero que el centro político es como un castillo de arena en la orilla. No sé si la gente tiene esa imagen, pero a mí me ha pasado que haces un castillo de arena y tienes que estar todo el rato vigilándolo porque a la que te despistas te viene una ola y se lo lleva, ¿no? Y el centro político es un poco eso. Existe, sí, pero meterlo... ¿Tiene más dificultades para gobernar? Tiene más dificultades en un país, pues vamos a hablar claro, un país guerra civilista y un país donde algunos abren las heridas. Decía Pérez Reverte, creo que era ayer en una entrevista, con mucha razón, le preguntaban sobre la guerra civil y sobre las heridas abiertas de nuevo en España, y decía con mucha razón que no hay heridas abiertas, que algunos políticos han reabierto las heridas, que no es lo mismo. Es decir, las dos Españas en realidad ya estaban casi enterradas, pero a mi juicio hay una estrategia política hoy encabezada por Pedro Sánchez y sus asesores, pero también alimentada por Vox al otro lado de la balanza, que se retroalimentan y generan una tensión entre la izquierda más populista, Podemos y Sánchez, y seguramente la entrada de Vox, que hace que el espacio moderado pues pierda fuelle o pierda protagonismo. Entonces, los moderados de España deben aliarse también, deben aliarse para construir espacios de entendimiento, pero espacios también muy valientes en la defensa de los valores liberales, ¿no? Yo creo que yo, además de considerarme de centro, sobre todo me considero liberal, porque creo en las ideas de libertad, de economía de mercado, de separación de poderes. Eso es lo que me movió a meterme en política, ¿no? Estamos viviendo una pandemia casi de película, donde las decisiones precisamente políticas son muy importantes, son vitales en estos momentos para los ciudadanos. ¿No le da cierta envidia no haber estado o estar en estos momentos en la primera línea política, en un momento histórico como el actual? Pues le voy a ser muy sincero, la verdad es que no, que veo algunas batallas en el barro y algunos líos que incluso me avergüenzan, porque la verdad es que hay un lío político que los ciudadanos ya no saben ni a qué hora entra en vigor una norma, ni si se puede ir a la calle, si no se puede ir a otra comunidad, a otro barrio. Entonces, cuando veo todo eso, más que envidia de no estar ahí, siento cierto alivio de no mancharte de todo ese barro, porque yo me fui de alguna manera también por una derrota electoral, pero voy a reconocerlo, lo explico en el libro, también fue una liberación, una salida, es decir, oye, la vida te ha llevado aquí, pero también es verdad que estaba muy exhausto de esas dos Españas tensadas permanentemente y yo en medio, ¿no? Entonces, siento alivio, pero también le digo la verdad, supongo que como un buen médico, por mucho que trabaje en estos momentos, un buen médico seguramente en una pandemia es donde más la sociedad reconoce su labor o ante una situación compleja. Pues es verdad que un buen político o un político que le guste la política con mayúsculas, seguramente lo que le gusta es gestionar situaciones difíciles, ¿no? Pero no está siendo nada apetecible la situación política. A mí me da incluso un poquito de rechazo ese barro político, porque si no nos unimos ante una pandemia mundial, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a unir? Si el virus no entiende de fronteras, si el virus no entiende de competencias administrativas, si el virus no entiende de comunidades autónomas o gobierno central, y yo cuando veo que ese panorama se complica tanto, siento cierta tristeza, ¿no? También de ver ese espectáculo. Usted como abogado, además, me imagino que estará perplejo también por la falta de marco jurídico que se está demostrando estos días, ¿no? Estado de alarma, no hay una ley realmente, no se han reformado las leyes sanitarias para que haya confinamientos en las ciudades. La verdad es que me parece alucinante que en la tercera nación de Europa, que es España en términos económicos y políticos, no haya un comité de expertos de verdad. Y cuando digo de expertos, por supuesto expertos sanitarios para gestionar la crisis. En una empresa privada, si yo mañana como presidente de mi despacho anunciara que baso todas mis decisiones en un comité de expertos y mañana perdemos el 80% o 90% de facturación y de clientes, pues seguramente mis socios me dirían, oiga,
¿dónde está el comité de expertos y el informe? Yo diría, no, que era broma, no existe. Pues seguramente me iría a la calle. Pero en el mundo público, en vez de pedir responsabilidades, pues dice el presidente del gobierno que no existe el comité de expertos y nos lo tragamos, ¿no? Y no dimite ni el ministro de Sanidad, ni asume responsabilidad el presidente del gobierno, ni el que dirige la lucha contra la pandemia. Bueno, pues eso es justamente lo que yo creo que en este momento echan de menos los ciudadanos. Expertos, por favor, más expertos y menos politización de las cosas, más técnicos. Hay muy buenos juristas en este país y que pueden seguramente asesorar al gobierno para cambiar el marco legal. ¿Cómo puede ser que el ministro Illa y el señor Sánchez tomen medidas que las tenga que tumbar un tribunal porque pisotea derechos fundamentales? Hombre, asuma usted, si hay que cambiar leyes, pues llévela por carácter de urgencia al Parlamento, pero no puede usted pisotear el ordenamiento jurídico, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora se debate otra vez sobre el estado de alarma, y el estado de alarma es una cláusula excepcional, se aplica 15 días, un mes, y así la Constitución además define que tiene que ser cada 15 días, porque precisamente estamos hablando de un estado de alarma excepcional, no es una norma que pueda perdurar en el tiempo durante meses y meses, ¿no? Entonces a mí me parece, yo he hecho de menos más expertos, menos batallas políticas, y que nos cuenten con mucha más pedagogía a los ciudadanos, a los empresarios, qué vamos a hacer para tomar decisiones, ¿no? Vamos a hablar ya de su libro, Un ciudadano libre. Yo he notado algunas ausencias. Usted aquí se desnuda política y personalmente, pero evita, por ejemplo, hablar de los que dimitieron. Estoy pensando en el señor Nar o el señor Roldán. ¿Tan pronto les ha olvidado que no les menciona en el libro? Mire, le voy a ser muy sincero, a mí la vida interna de los partidos me preocupa mucho menos que la vida exterior de España y de los españoles. Y es verdad que siempre fue así. Quien me conoce en la vida interna de Ciudadanos, yo estaba siempre pensando el siguiente paso y la estrategia para crecer, para gobernar, para llegar a acuerdos, para hacer políticas que influyeran en la sociedad. Nunca me interesó especialmente la vida interna. Y fue tanto así que tampoco me importó la discrepancia. La prueba de que no me importó la discrepancia es que yo en mi ejecutiva mantuve a personas que estaban en contra de algunas decisiones, o incluso, mejor dicho, personas que estaban a favor y luego cambiaron de opinión y votaron en contra, ¿no? Entonces, yo creo que un partido grande se hace grande cuando incorpora la discrepancia, porque no hay nada grande en el mundo, ni la mejor empresa del mundo, ni un partido grande, ni ningún proyecto que no tenga matices, ¿no? Ahora bien, una cosa son matices y otra es que hay que tomar un rumbo, ¿no? El Consejo de Administración de una empresa toma decisiones, la dirección de un partido toma decisiones, la dirección de esta televisión toma decisiones, y tienes que estar alineado por lo menos con los grandes rasgos, ¿no? Entonces, yo no he dedicado palabras, porque además yo no tengo, es que no puedo tener malas palabras, yo no puedo tener malas palabras para Javier Nar cuando trabajo conmigo, ni con Toni Roldán, ni con nadie más. Por tanto, he hablado de Luis Garicano, por ejemplo, que es de aquí, de esta tierra, y que es un fantástico economista, que es eurodiputado nuestro, que en algunos momentos discrepó de algunas cosas que hacíamos y en otros no, pero yo sigo hablando bien de su trabajo y de ese equipo de economistas que organizó para Ciudadanos. En la vida no se puede tener rencor. No, es una de esas cosas que no sirven para nada, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Sin embargo, hay otros hitos, quizá más negativos, que tampoco aparecen en el libro, que es, por ejemplo, esa famosa ejecutiva, tensa ejecutiva, en la que algunos forzaron la votación para el veto a Pedro Sánchez. Tampoco ha querido recogerlo. Bueno, sí que lo recojo, lo que pasa es que fue por unanimidad, no fue tan divertida como algunos piensan, es decir, hubo un debate y asumimos en aquel momento, que además fue un éxito electoral, yo quiero recordarlo, es decir, el mejor resultado de la historia de Ciudadanos no ha llegado de la ambigüedad, ha llegado de la claridad. Cuando le dijimos a los votantes, y aquí en Castilla y León es un ejemplo, casi un 20% de voto sacamos en esta comunidad que había sido hegemónica del Partido Popular. Sacamos un 20% de voto porque le dijimos a los ciudadanos españoles que íbamos a hacer una coalición Ciudadanos y Partido Popular, o Partido Popular y Ciudadanos, y le dijimos que o gobernábamos en coalición o nos íbamos a la oposición porque no nos gustaba el plan de Sánchez, ¿no? Y eso es lo que hice. Yo he visto gente en política que ha incumplido su programa electoral, su palabra, y se le ha reprochado. Pero lo que no había visto hasta ahora nunca es que a un líder político se le reproche cumplir con su palabra. Si no dije 300 veces que iba a formar un gobierno en coalición con el Partido Popular, no lo dije ninguna. Entonces, yo me encontré en una situación un poco surrealista en la que yo cumplí mi palabra con mis votantes, conseguí el mejor resultado de la historia del partido, pero en realidad los poderes económicos, mediáticos y los rivales querían que yo hiciera lo contrario, para poder decir evidentemente que yo era un velete que había cambiado de opinión. Entonces, eso fue la encrucijada en la que me encontré, ¿no? Y me ganaron porque estratégicamente, lo explico en el libro, Pedro Sánchez, bien jugado en términos electorales o deportivos, hizo creer a media España que él estaba encantado de pactar con Ciudadanos y el PP, pero que no queríamos los demás. No, la realidad es que él quería pactar con Podemos y a mí me lo dijo, y de hecho es lo que hizo, ¿no? Estamos en Castilla y León y tenemos que hablar de dos nombres propios que le han dado ciertos disgustos. Una es Silvia Clemente, el otro es Francisco Igea.
Cuando fichó a Silvia Clemente en esa semana en la que ella misma había dado un portazo al Partido Popular, no sé si recuerdo si fue un jueves y fichó un sábado, bueno, a los pocos días, nadie le informó de que podía haber alguien que levantara la mano, que diera un paso adelante y enfrentarse a unas primarias más allá de todo lo que ocurrió después. Bueno, en primer lugar, esto no son los partidos de fútbol, los partidos partidos políticos no son partidos de fútbol ni equipos de fútbol, es decir, no hay fichajes, aquí no hay cláusulas de rescisión ni dinero, o sea, es que personas incorporan... No, pero sí fue un fichaje, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo políticamente, que coloquialmente lo entiendo, pero lo digo también porque que quede claro que lo que había era un proceso de primarias con candidatos, y es lo que había habido en mi partido siempre, y lo que hay. De hecho, es lo que sigue existiendo y lo defendí desde el primer día que llegué al partido. Lo que pasa es que, evidentemente, ante una candidatura de esta naturaleza, si se presenta otra persona y hay un conflicto entre dos personas, pues se solventa en las urnas. Y además, en ese caso, con la resolución del Comité de Garantías y al final con la resolución a favor de Paco Igea, que hoy es vicepresidente de la comunidad. Entonces, yo no voy a renunciar ni voy a renegar de haber incorporado talento, porque Paco Igea tampoco era de Ciudadanos, era de UPyD. También se incorporó a Ciudadanos en su día. Por tanto, había mucha gente que se había recién incorporado a Ciudadanos. Aquí fundadores de Ciudadanos fuimos los que fuimos, 15, y en Cataluña hace muchos años, pero en realidad todos los demás se habían ido agregando por el camino. Juan Carlos Girauta, desde hace mucho tiempo también entró en Ciudadanos, Marcos de Quinto, Edmundo Val, Begoña Villacís, Ignacio Aguado, Juan Marín, toda esa gente ha venido de mi mano cuando yo les propuse incorporarse a Ciudadanos, Toni Roldán, Luis Garicano, es decir, toda esa gente. Entonces, yo he intentado hacer un proyecto grande con gente válida y con talento. Paco Igea, que en algunos momentos no hemos tenido la misma posición, es una persona con talento, con capacidad, ha sido un buen portavoz de Sanidad y yo le nombré portavoz de Sanidad en mi grupo parlamentario, yo le nombré miembro de mi ejecutiva, así que a mí la discrepancia no me parece tan mala y la competición tampoco, creo que es sana, ¿no? A partir de ahí, pues oye, la buena noticia de toda esta historia es que Ciudadanos consiguió un gran resultado en las elecciones generales con casi un 20% y consiguió un buen resultado también en las autonómicas que hoy nos permite gobernar una comunidad tan importante como Castilla y León, ¿no? Bueno, Francisco Igea se enfrentó, entre comillas, a Silvia Clemente, ganó las primarias, denunció un posible pucherazo. Desde su partido se le obligó, entre comillas, a que pactara con el Partido Popular, él se revolvió en ciertos momentos y después volvió a enfrentarse a Inés Arrimadas en las primarias del partido a nivel nacional. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice hace unos días a Pablo Casado respecto a Cayetana Álvarez de Toledo. Da la sensación de que en los partidos a los discrepantes se les aparta. Le recuerdo que Inés Arrimadas en el nuevo Comité Ejecutivo Autonómico no cuenta ni con Francisco Igea, ni siquiera con su núcleo duro, incluso miembros del Gobierno regional que pertenecen a Ciudadanos. ¿El discrepante molesta? Pues eso hay que preguntárselo a la dirección actual de Ciudadanos, porque a mí no me molestó. Es decir, yo lo he dicho antes, yo creo que un partido se hace grande cuando no le preocupa la discrepancia interna, sino conseguir los éxitos para la sociedad. Cuando un partido se gira y se mete a mirarse hacia adentro, se hace pequeño. Cuando un partido mira a la sociedad y resuelve problemas a la sociedad, se hace grande. Eso es así y está demostrado. Así que yo no perdí ni un segundo nunca en mirar hacia adentro. E incluso si los de dentro a veces no estaban de acuerdo o a veces no lo veíamos exactamente igual. Porque no se puede, repito, pertenecer a una gran organización o a un gran proyecto humano pensando que todo el mundo es exactamente igual como si fuéramos clones. No, lo que pasa es que sí que exijo y he exigido siempre lealtad a un proyecto, no personal, no a la persona, sino al proyecto que tú estás encabezando. Así que a veces la sensación de que eso, que la venganza en plato frío, ¿no? No, pero en este caso, repito, las direcciones de cada partido, oye, a Pablo Casado, a Inés o a quien sea, pues habrá que preguntarle a ellos las decisiones que toman. Yo no las tomo, yo estoy fuera de Ciudadanos, ¿no? No estoy en ningún cargo orgánico. Pero yo, mi experiencia, en ese libro lo cuento, mi experiencia de liderazgo, el día que tú tienes que decir en un partido, soy el presidente, estás muerto. O en una empresa, da igual, porque el día que tienes que ir con la potestas, en vez de con la autoritas, en vez de con la autoridad moral, entonces seguramente en poco tiempo se te van a girar unos cuantos y te van a acabar dando la espalda. Yo en Ciudadanos tuve la suerte, afortunadamente, de no tener que decir nunca soy el presidente y nunca intentar obligar, porque yo creo que un líder tiene que convencer, no tiene que obligar. Un líder tiene que inspirar, no tiene que imponer. Y esa experiencia de liderazgo hizo crecer un partido de la nada hasta 4,5 millones de votos y con gente muy talentosa, la verdad, incluso con los que he discrepado en alguna ocasión, gente con talento, como he dicho, que formábamos parte de un proyecto. Eso fue lo bonito para mí
este proyecto. A mí, además de la política, lo que me gustó de Ciudadanos era emprender, era organizar un nuevo proyecto en un nuevo espacio político liberal en España. En su libro elogia a la Casa Real y al rey Felipe VI, reconoce valentía en sus apariciones públicas, sobre todo en Cataluña, y dice, y leo textualmente, como jefe del Estado es muy importante que esté precisamente donde se cuestiona la unidad de España. Hoy esta mañana ha estado en Barcelona. El problema, señor Rivera, es que ahora es el Gobierno el que impide o veta ese tipo de presencias, ¿no? Mire, yo recuerdo, y lo cuento la experiencia emocional también como catalán que soy, constitucionalista y español. Yo recuerdo cuando salió el rey, lo vi en mi casa, y cómo salió aquella noche a las 9, 9:30 de la noche creo que era, cuando salió el rey a hacer aquel discurso el 3 de octubre, yo viví una situación surrealista. A mí mis padres me habían contado 1000 veces la noche de los transistores, la noche del golpe del 23F, me habían contado cómo salió el rey y cómo la gente estaba nerviosa y cómo finalmente se solventó. Esa parte de España que parecía pasada a un golpe de Estado, en este caso militar, nos dieron un golpe desde un Parlamento autonómico para romper nuestro país, unos políticos que hoy son los socios, por cierto, del Gobierno, ¿no? Bueno, pues que tenga que salir el rey en pleno siglo XXI a hacer ese discurso es tremendo, pero que encima la forma de pagarle al rey que haga esa labor, que por cierto no hizo el Gobierno en aquel momento porque salió el rey antes que Rajoy, que se lo paguemos impidiéndole hacer su trabajo en Cataluña, diciéndole que rompe la convivencia. Es tremendo. O sea, yo alucino que unos radicales consigan que el rey no vaya a Cataluña, pero que lo haga el Gobierno de España ya me parece inaceptable. Entonces, yo creo que el jefe de Estado tiene que estar en Cataluña presente, como tiene que estar el Estado. Yo vaticino que en Cataluña, mucha gente me pregunta, al ser catalán, lógicamente, al haber liderado un proyecto ahí también, ¿cómo veo Cataluña? Pues mire, yo le voy a ser ahora más sincero que nunca. Yo lo veo mal si no hacemos algo diferente. Es decir, si les vamos dando competencias a los nacionalistas, si les vamos dando trato de favor a los independentistas, si les vamos concediendo indultos, modificaciones del Código Penal, si les otorgamos todavía más poder, ¿alguien piensa que van a frenar? Yo les conozco. No van a parar hasta que lo consigan, hasta que tengan una mayoría independentista y hasta que nos metan en un lío en Europa. Así que yo propongo un plan en sentido contrario, que el Estado recupere su presencia en Cataluña, en las instituciones, en la cultura, en el ámbito de la sociedad civil, en los medios de comunicación, en el ámbito internacional con esas pseudoembajadas que no deberían estar abiertas. Si vamos en dirección contraria, no esperemos el resultado que queremos. Así que para mí esa reflexión es importante, un plan estratégico para que el Estado esté presente en Cataluña, empezando por el rey. Su partido ganó algunas elecciones autonómicas en Cataluña, que a veces se nos olvida, y usted que conoce, como dice muy bien, la sociedad catalana, ¿qué puede pasar de cara a los próximos comicios? ¿El independentismo puede superar esa barrera tan temida por los partidos constitucionalistas del 50% de votos? Mire, la sociedad catalana, por un lado, está rota por la mitad. Cuando una sociedad se polariza, y aprendamos de eso en toda España, que no nos pase lo mismo, cuando una sociedad se polariza, se rompen los lazos emocionales, personales, comerciales, se rompen. Pero es que además está triste, Cataluña está triste porque no arranca, porque se han ido miles de empresas, se van cada vez más ciudadanos y porque se ha empobrecido cultural y políticamente, ¿no? Se ha perdido diversidad y ha perdido una visión más cosmopolita de la sociedad. Pero políticamente yo lo que me temo es que el constitucionalismo se desmovilice. Es decir, ¿cuál es el riesgo de las siguientes elecciones catalanas? El riesgo es que el hartazgo lo tiene seguramente mayor la persona que no es independentista que la que es independentista. Es decir, el independentismo se ha convertido casi en una religión, en un dogma, ¿no? En una creencia. Pero en cambio los constitucionalistas son más pragmáticos, más escépticos. A mí me preocupa que esas elecciones, por una bajada de la participación eventual, den una mayoría todavía mayor a los independentistas. Así que son los partidos constitucionalistas los que tienen que emocionar, ilusionar y tener un proyecto serio para Cataluña. Hay un sentimiento, señor Rivera, ahora casi generalizado en el Gobierno de que con la salida de Quim Torra, primero fue Puigdemont, ahora Quim Torra, el próximo presidente que viene, si es independentista, las relaciones vayan a ser un poco mejor. ¿Alberga alguna esperanza? Pero esto es como aquello que dijo, era con lo de Chamberlain y lo de Churchill, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, salvando las distancias, aquella frase de Churchill en que dice, entre el deshonor y la guerra, escogimos el deshonor y finalmente tuvimos guerra, ¿no? Es decir, con el nacionalismo, también dijo Mitterrand que el nacionalismo es la guerra, ¿no? por aquella situación. Bueno, pues si pensamos que el nacionalismo, con la conllevancia, ¿no? con el apaciguamiento va a parar, no los conocemos, o no les conocen algunos. No van a parar nunca hasta que rompan este país y hasta que tengan la independencia de Cataluña. Por eso digo que en vez de tratarles de favor por intentar romper tu país, yo no digo que les tratemos de favor, digo que les tratemos por lo menos igual que al resto de españoles, ¿no? A los independentistas, y que les exijamos que cumplan la ley, que respeten al resto de españoles. Mira,
En Cataluña lo que sería una revolución absoluta no es que los CDR quemen las calles. Lo que es una revolución es que haya un presidente que cumpla la ley y la haga cumplir. Un presidente que respete a todos los catalanes y al resto de españoles. Y un presidente que intente unir a la sociedad, no dividirla. Ahora mismo tenemos a Torra inhabilitado, a Artur Mas inhabilitado, a Pujol procesado por corrupción y al señor Puigdemont huido de la justicia. Con estos mimbres, ¿cómo vamos a hacer una sociedad que valga la pena? Entonces necesitamos, a mi juicio, da igual si es de izquierdas, de centro o de derecha, realmente el problema no es ideológico aquí, es de lealtad a la Constitución y al proyecto común, ¿no? Vamos a cambiar completamente de asunto, también habla de su faceta personal, se le ve feliz con su pareja, la cantante Malú, con su hija, no tanto con la persecución mediática que es verdad que está recibiendo en los últimos meses. Decía el otro día que no había podido ni siquiera ir a una revisión de su hija, una revisión médica, porque tenía a varios paparazzis y periodistas de la prensa rosa a la puerta de su casa. Pide incluso que se cambie la ley. Cuando habla de cambiar la ley, incluso la ley en espacios públicos. Bueno, lo primero, para que lo entiendan los ciudadanos que nos estén viendo, dirán con lo bien que le va todo y lo bien que viven y lo bien que le trata la vida, y se queja de que le persigan los paparazzi, ¿no? Bueno, lo primero que quiero explicar es que además de que te vaya bien o mal la vida, o que seas artista, político o empresario, tienes hijos y tienes familia y tienes madre y tienes padre, y yo como ciudadano español creo que tengo el mismo derecho a poder ir a comprar, a poder ir al médico, a poder dar un paseo. Y realmente no lo tenemos, porque yo me he encontrado, lo contaba el ejemplo, ¿no?, de en una revisión médica con mi hija, y lo último que te apetece, hospital, hija, es tener a paparazzis persiguiéndote con 5 coches detrás y darte la vuelta. O lo último que me apetece es ir a comprar de compras, como cualquier familia va a comprar, y hacer la compra y encontrarte paparazzis, o que mi suegro o mi madre pues vayan a comprar o vayan a trabajar y se los encuentren en la puerta con un canotazo. Es decir, lo único que pido es respeto, primero por las personas que no son de interés público, porque la familia... Muchos famosos que le estén escuchando ahora le dirán, bienvenido al mundo real, ¿no? Que es lo que pero, viene sufriendo mucha gente. Sí, pero bueno, yo en ese caso ideológicamente siempre lo he defendido, es decir, el derecho a la intimidad, yo como ciudadano y también como político siempre he defendido que es un derecho fundamental y que hay que protegerlo. Lo único que planteo es que se protejan los derechos de los ciudadanos, da igual si son conocidos o no conocidos. Es decir, cuando tú estás en un espacio público, yo entiendo que si estoy aquí haciendo una entrevista y he sido político, pues tengo un interés público, si alguien me hace una foto, pues es normal. O si un artista se sube a un escenario, pues es normal. O si alguien va a la firma de un libro o a la firma de un disco. Lo que no es normal es que te pase en la intimidad, o que te pase en un escenario pues hospitalario, o dando un paseo con el carro con tu hija. Y sobre todo los niños, los hijos son sagrados. Es decir, me parece que proteger a los menores, más allá de que te pixelen la cara, pero ese espacio de intimidad padre-hijo o madre-hija me parece fundamental. Entonces, lo único que reivindico es que en España seamos valientes, como ha hecho Francia y otros países, en el que en ese balancín de derechos entre libertad de prensa y intimidad se llegue a un equilibrio. Yo no digo que desaparezca, por supuesto. De hecho, para ser justos, yo hablo bien también de la profesión del periodismo, la considero esencial para la democracia. Pero una cosa es el periodismo y otra es robarte fotos para forrarte con la vida íntima de los demás. Yo creo que eso son cosas distintas. No tiene nada que ver. La gente por la calle, ¿qué le dice? ¿Qué bien que se ha ido usted de la política o qué mal que se haya ido usted pues este país ciudadano? A veces yo me incluyo, somos muy contradictorios, ¿no? Es decir, yo estoy convencido, lo explico en ese capítulo de Dimisión, yo estaba seguro, de hecho ya hubo gente que antes, yo tardé exactamente 12 horas en dejarlo todo, tan solo 12 horas, de las 12 de la noche a las 12 de la mañana, ahí lo dejé todo. Bueno, pues ya había gente que decía que estaba tardando mucho, ¿no? Entonces, eso pasó, pero después, a partir de mi dimisión, como creo que nadie se esperaba, porque no es habitual que uno con 39 años lo abandone todo de golpe, se vaya y desaparezca y deje hasta la chaqueta colgada en el colgador, algunos se quedaron un poco incrédulos, ¿no? Y yo creo que había algunos que tenían más ganas de darme un poquito más tiempo, ¿no? Cera, y otros, sinceramente, oye, me había votado mucha gente, incluso perdiendo votos, eran casi 2 millones de votantes, y mucha gente se quedó un poco en shock de, oye, pero esto va en serio y se va y no va a volver. Entonces me he encontrado mucho cariño, muchísimo cariño, y curiosamente la pregunta más habitual en todas las entrevistas y también en la calle es, concluir con esa. ¿cuándo vas a volver? ¿No? Entonces, claro, ¿Ni siquiera como ministro independiente de un gobierno? Pero se lo comentaba antes, a mí no me mueve la tarjeta de visita ni el cargo. Si hubiera sido así, pues yo con muy poquitos años podría haber sido seguramente el vicepresidente más joven de este país, pero no quise serlo porque aquel proyecto en aquel momento concreto no me parecía ni interesante a nivel de proyecto de país, ni interesante a nivel de proyecto de partido. Pero a mí ahora mismo es que podría engañarle y decirle, me hace mucha ilusión volver a ser político y ser ministro de no sé quién. Pero es que no me hace eso ilusión. A mí me hace ilusión transformar España, la educación, luchar contra la despoblación, la sanidad, o sea, todos los temas que yo he defendido históricamente, ¿no? Entonces, todo eso lo puedo hacer
en una posición minoritaria o en una posición sin influencia? Yo creo que no. De hecho, una de mis conclusiones es que... ¿Y con qué gobierno se ve haciendo...? No, es que no me veo, es que eso es No, lo que le decía. Es decir, mira, yo creo que un presidente de gobierno en un país como España manda mucho en el buen sentido, es decir, puede hacer muchas cosas, puede transformar muchas cosas. Y de hecho, mire lo que hizo Suárez, mire lo que hizo Felipe González y mire lo que hizo Aznar. Es decir, para mí los tres presidentes, distinta ideología, pero que han sido transformadores de la sociedad y han conseguido hacer una especie de paso adelante de España. Pero, dígame usted, un líder de la oposición o un ministro incluso que haya transformado España. Bueno, pues hay muy pocos, por no decir ninguno, es decir, porque en realidad es el presidente de gobierno el que marca los ciclos y los cambios, ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión que si no encabezas un gobierno y tienes mucha valentía y mucha libertad, y aún así muchas resistencias, no puedes transformar un país. Y por eso no me apetece estar en la primera línea política, porque a mí ni el escaño, ni el cargo, ni el sueldo me movía España. Así que bueno, ahora también fuera de la política, pues oye, vivo más tranquilo, tengo más libertad, me gano mejor la vida, disfruto de muchas más cosas, puedo decir que sí a muchas cosas que antes tenía que decir que no, de apuntarme a proyectos, de colaborar con gente. Y bueno, desde la sociedad civil también hay cosas muy bonitas que hacer. Pese a eso, estaremos muy pendientes de su futuro, señor Rivera. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y por venir aquí a Castilla y León Televisión. Ha sido un honor volver aquí a Castilla y León. A ustedes nos despedimos, les deseo un buen puente del Pilar, sean muy prudentes con el coronavirus y ya saben, el próximo martes estaremos aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Hasta entonces.